nosotros tenemos que Freud nos cuenta la vivencia de satisfacción, por ejemplo. Nos cuenta la vivencia de satisfacción y nos dice que y lo lleva a lo que es la nutrición, ¿no? El comer, digamos, ¿no? Darle de comer al bebé. Entonces nos cuenta toda una vivencia de satisfacción que cuando, así lo dice Freud, que cuando el organismo tiene necesidad de comer, queda una marca muy fuerte. Se hace, el aparato psíquico se va estructurando con marcas, pero para poder dejar una marca, por ejemplo, en la arena, pensémoslo de esa forma, yo no puedo acariciar la arena o la superficie de la que se trate. Tengo que hacer una impresión. Impactarla. Es algo que va a romper la superficie esa tersa, pensemos en la arena, ¿sí? Se va a romper, ¿se entiende cuando digo romper? Romper implica algo, una fisura, una grieta, un agujero, ¿ok? Sí, como dice Freud en el proyecto, va a traspasar no me acuerdo, las neuronas, no sé qué, las va a traspasar, las va a romper. Claro, o sea, eso ya es del orden del trauma, ¿ok? Ya es del orden del trauma. Porque si yo llevo en una superficie que es conductora de la electricidad, por así decir, y le hago un tajo, una ranura, ya no va a seguir andando. O sea, esa superficie que era para que corriera la electricidad, que fuera conductora, ya no lo va a hacer. Y entonces, esa es la idea de trauma. Trauma, siempre hablamos de una fisura, de una grieta, ¿no es cierto? El trauma es una marca muy fuerte que hace que ya la tendencia de lo que se trate ya no vaya en el mismo sentido. ¿Ok? Fíjense la importancia de esto. Porque que la tendencia ya no vaya en el mismo sentido, no sí, queda muy claro. Claro, por ejemplo, daba el ejemplo de la superficie conductora de electricidad. ¿Sí? Sí, cuando estoy comiendo con la boca abierta, masticando, esto me viene un cachetazo, ¿cómo se le dice? Bofetón. ¿Ustedes creen que ese chico va a seguir comiendo con la boca abierta? No, nunca. Nunca más. Lo que no significa, bueno, el dicho, ¿no? Educa los golpes con sangre, ¿no? La letra con no sé qué entra, con los golpes entra. Es un ejemplo extremo. Lo que yo quiero decir, que hay un aspecto que ahora lo estoy pensando con ustedes, con respecto a lo que es un trauma. ¿Sí? Un trauma es eso, algo que hace que cambie la dirección de la tendencia. ¿Sí? En vez de ir para un lado, algo va a pasar. La situación de esta muchachita que
cuando tenía sus 4 o 5 años, tal vez 6, ella veía, o tal vez 6, 8, ella veía que la mamá y el papá a la noche se iban a dormir juntos. Eso es lo que se escuchaba yo. Entonces, cuando vino el tío adolescente o sea, el hermano menor del papá, un chico tal vez de 13 años, 14, una cosa así. Entonces, y ella tendría 6, ya la cara de Luis, mi amor, sí, pasaba eso que vos pensás. Entonces, que me voy a estudiar, decía el chico, y se iba a la habitación, la mamá se quedaba con el papá charlando, lavando los platos, lo que diablo sea, y ella se iba con el chico y él les decía que iban a jugar a la mamá y al papá. Y entonces ella se metía en la cama y por supuesto había abuso. El muchachito abusaba de la chiquita esta de 6, 8 años. Cuando una noche, porque los padres, insisto, charlaban, limpiaban los platos, qué sé yo, después subían, no sé cómo, o iban para atrás, no sé cómo era la disposición. Un día entra, no sé si es la mamá o el papá, y ve la situación, y le dicen a ella, ¿qué haces? Estamos jugando a la mamá y al papá, le dice la chiquita. Bueno, ahí creo que le dan una paliza y lo echan. ¿Sí? Bueno, a partir de eso y de otras situaciones que se fueron dando, pero lo que quiero contar es esto. Ella nunca más pudo tener, por ejemplo, usar minifalda. No podía usar falda. Solamente usaba falda cuando estamos hablando, cuando era la época de los 16, 17 años que van a la escuela y que las chicas usan las minifaldas y tienen esas piernas tan bonitas y qué sé yo. Ella solamente lo podía usar si abajo se ponía un short muy grueso. Si no, no podía usar falda. Pero lo más llamativo era que las parejas que tenía, incluso la pareja que ella consulta cuando trabajamos, dormían juntos, pero no tenían relaciones. O sea, en la cama no se puede tener relaciones. Eso es lo que quiero significar. ¿Cómo? Algo que empieza en 0 grados y se expande y se hace un ángulo gigante que influye en toda la vida de uno. Hablando de la dictadura acá, estábamos con Luis la otra vez, una de mis hermanas, especulando qué hubiera sido si no hubiera estado la dictadura. 1976, yo tenía 16, 18 años, ¿sí? 20. Bueno, de estar en la facultad, de militar, de ser una militante activa, de esto y el otro, y pito y flauta, entré en el redil. Me enamoré de un novio, ese novio formé no sé qué, y una familia occidental y cristiana.
como se decía, como tenía que ser. O sea, yo no sé qué hubiera pasado si no hubiera llegado la dictadura, no tengo idea, conmigo, estoy hablando de mí, ¿no? Pero lo que sí mostraba la tendencia, que era una tendencia de militante, de luchadora, de ese tipo de cosas. Y sin embargo, automáticamente me metí en un redil, ¿no? En una línea, digamos. Eso es lo que yo quiero significar con esto de lo que es un trauma. Un trauma implica un cambio de postura frente a la realidad. Así uno tenga 2 meses de vida o tenga 20 años o 50 o lo que sea. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Cómo lo piensa Freud eso? Lo piensa en términos de que queda una marca muy fuerte sobre esa superficie, por así decir. Lo que después va a dar lugar. Es tan importante esa idea de trauma y tan buena, tan buena en el sentido que a uno lo combina a que tiene que cambiar la postura. Uno tiene que pararse frente a la realidad desde otro lugar. Peor, mejor, no sé, pero que a uno lo atraviesa y no puede no ver, no escuchar, no sentir, ¿sí? O sea, uno tiene ese tipo de cosas. Y la genialidad de Freud es que la piensa. Él pudo pensar eso. Entonces, ante la nutrición, ante la necesidad del hambre, ante el hambre, se produce una marca muy fuerte, porque esto es estamos pensando en una superficie completamente lisa, ¿no? Y queda una marca muy fuerte, que es del orden de lo traumático, ¿no? En los términos que lo estoy explicando. Pero entonces llega el alimento y es tan fuerte la experiencia, la vivencia de satisfacción es tan fuerte que deja otra marca. Y como satisface, digamos, disminuye a la primera, quedan unidas por siempre, nos dice Freud, como vasos comunicantes. O sea, que cuando se quiera satisfacer la de la satisfacción, se van a movilizar, por así decir, las que están juntas. Entonces, por eso nosotros decíamos, cuando veíamos esto, que no solamente tiene que ver cuando tengo hambre y voy a buscar la satisfacción, sino también cuando estoy necesitando satisfacción, voy a buscar la de la comida, ¿sí? Por ponerlo en términos de nutrición. O sea, yo me acuerdo que veíamos, que a mí me llamaba la atención, no era tanto. Había una serie que allá en los 90 se llamaba La Niñera, que era muy divertida, y era la niñera que tenía una amiga. Y entonces cuando tenía algún tipo de frustración, porque ella estaba enamorada del jefe de ella, cuando tenía algún tipo de frustración, y la amiga también le decía, bueno, conclusión, se compraban un pote así de helado, ¿no? Y de esa forma se ponían y se daban atracones. Como un ejemplo muy burdo de esto que quiero significar. O sea, es para pensar, por ejemplo, todas las patologías que tienen que ver con la alimentación, que hacen vibrar
o esta de la satisfacción también se comunica con la de la comida, por así decir, ¿no? Entonces, tenemos, esa es la vivencia de satisfacción, a ponerla en cortito, digamos, ¿no? Es esa. Y lo que quiero que quede es esta idea de trauma que implica eso. Algo hay que hacer. O sea, algo me empuja a que algo tengo que hacer. ¿Sí? No necesariamente va a ser, bueno, me acomodo. La supervivencia hace que yo me acomode frente a esa realidad traumatizante. ¿Ok? Bueno, esto mismo lo podemos pensar para no solamente la nutrición, sino también lo podemos pensar con respecto a la voz, con respecto a la mirada y con respecto a las heces. ¿Sí? Estos 4 agujeros que se ponen en juego en toda esta situación. Entonces, por ejemplo, con respecto a la defecación, con respecto a esto de las heces, bueno, la vivencia de satisfacción es tan importante las ganas de que llega la satisfacción cuando defeco. ¿Sí? Entonces queda en esa relación porque está erotizado el ano, el agujero del cuerpo correspondiente. Entonces, todo lo que no solamente es cuando tengo ganas de evacuar los intestinos, como decíamos con la comida, sino también cuando hay algún tipo de situación que es típico, eso hablábamos del CAPREX, ¿no? El cagazo pre-examen, ¿no? Que uno o le agarra diarrea o queda estreñido y no puede hacer nada, ¿no? O sea, o uno u otro. Situaciones en las que uno siente que va a perder, ¿no? Que va a perder una situación, que está preocupado o lo que sea. Hay momentos en los que uno no puede hacer caca y hay otros que hacen demasiada caca, por ejemplo. Entonces, con el objeto, las heces, ¿sí? Lo mismo lo podemos pensar para la mirada y para la voz, ¿sí? Entonces, la mirada, cuando o soy demasiado mirado o no estoy siendo mirado, entonces se pone en juego este movimiento que nos describe tan perfectamente Freud, cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces, suponiendo que uno pudiera, o sea, lo que quiero significar, toda la realidad es una. Nosotros estamos acá dividiéndola para poderla entender mejor, ¿ok? Pero cuando a uno le pasa eso, supongamos que nos pase lo del atracón, ¿no? De la comida, lo de la Nana Fine, ¿no? La niñera esta que era todo comida y todo, era porque había un vacío, era la confrontación con la falta. Ver, asomarse, ¿sí? Asomarse a la nada. Nos dice Lacan que la fobia no es sin objeto. ¿Por qué dicen el objeto? No sé. Ya sabemos lo de la fobia, no nos vamos a poner a ver acá cómo se produce, ¿no?
desplazamiento, que del padre al león, al caballo, Juanito, ya lo vimos 500 veces. El tema es, no es sin objeto, sino que el objeto está. Ahora, ¿cuál es el objeto que se presentifica de acuerdo a Lacan junto en las fobias? El objeto A. Esto es teoría pura, esta es la fórmula pura. Ahora, ¿qué es ese objeto A? ¿Qué es ese objeto A? Ese objeto A es el borde. Si yo estoy, por así decir, a ver qué ejemplo les puedo dar. Me estoy moviendo. Eso también era muy típico en otras épocas acá y calculo que en México también. ¿Qué se hacían los pozos de agua? O sea, las familias hacían un pozo para buscar agua, ¿no? En el terreno hacían un pozo. ¿Qué es ese pozo? No estoy hablando del aljibe, no estoy hablando del que le ponían los ladrillitos, bajaba el baldecito y todo pipí cucú como lo vemos en el zorro. Estoy hablando del pozo que ponían 3 palos, colgaban un balde, o sea, estoy hablando de un pozo. Imaginemos medio del campo, imaginemos una familia, una pareja con algunos chicos, o sea, ellos se están moviendo sobre la superficie, ¿no es cierto? Para prevenir a los hijos, le van a poner una palabra y que los chicos van a saber que es un pozo. No te acerques al pozo, cuidado con el pozo, no pisen ahí porque ahí está el pozo. O sea, algo jodido, algo que no puede ser. Pero ahora, ¿qué es el pozo? Por supuesto, para la mamá y el papá, que ya son adultos, ya saben, pero no para los chicos, que ellos no saben, pero sí saben que la mamá y el papá le dijeron, cuidado que eso, que no, que sí, que no, el pozo. No vayas ahí porque está el pozo. Entonces, se le da un nombre a eso que es terrible, ¿ok? Porque como nos estamos moviendo acá arriba, la familia se está moviendo acá arriba, y entonces cuidado con los animales, o ayudarme con, no sé, tráeme la comida para la gallina, qué sé yo, el gallinero. Imaginemos eso, ¿no? Familias muy en el campo, muy así. Entonces, los chicos no saben lo que es el pozo. Lo que sí saben que es algo terrible, de acuerdo a cómo la madre y el padre se los compartió. Entonces, se llama objeto a lo que uno llama pozo, al pozo, ese pozo. El objeto A es el borde, es lo que está en la comunicación, que nos entendamos, pero nos presentifica con la nada, con esa cosa terrible que era hundirse en esa ciénaga, en ese pozo, o lo que ya no sea. ¿Se entiende? Es como la parte de arriba, acá estamos todos hablando, está la casa, está la vaca, está el perro, el maíz, el pozo. Ese pozo no. Bueno, eso es el objeto A. El objeto A es desde acá, es desde la cultura. El objeto A es desde la superficie que nosotros le llamamos objeto A. Pero eso automáticamente nos lleva a confrontarnos con un agujero que es, que es lo terrible. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la fobia no es sin objeto. La fobia es cuando se me presentifica el objeto A.
Por eso es. Ahora, ¿qué es ese objeto A? Es lo terrible. Ese objeto A es eso que yo les traigo la metáfora de un pozo en medio del campo profundo, lo que diablo sea. ¿Sí? La confrontación con lo terrible. Por eso, cuando uno, ¿qué hace la nana Falla? Cuando come helado, tapa la falta. Uno anda por la vida sin creyéndosela. O sea, uno anda por la vida creyendo que uno es una diosa, que todo va bien, que todo lo puede, pito y flauta. Pero resulta ser que a la nana Fine, en vez de elegirla a ella, la eligieron a la otra. O sea, no la miraron, por poner un ejemplo. Ella, que era tan cuidada y tan así, tan asada, muy bonita, muy no sé cómo, no. ¿No la eligieron? No la eligieron. ¿Qué no la eligió? ¿Cómo? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Suponte que entre ella y la otra eligen a la otra. Entonces ella se siente que no existe, que no es nada. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace ella? Se da un atracón. Mata a la otra. Se da un atracón de comida porque por ahí era donde hacía agua el bote, digamos. O sea, no es esto el caso, en este caso es una transgresión alimentaria. Pero las fobias, por ejemplo, no es sin objeto, nos dice Lacan, porque lo que se presentifica es el pozo, es la nada, es la falta. Yo, que soy una diosa y todo lo puedo, bueno, hoy todo no lo puedo. ¿Okay? Se presentifica el peligro, se presentifica eso que tiene que estar velado, tiene que estar tapado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene que estar velado y tapado? La castración. Ese agujero. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno, al contrario, o sea, justamente el padre y ese lugar, me refiero del padre, del que nomina, de la castración, tiene que estar muerto. ¿Ok? Pero recordemos que son los padres, ¿sí? No puede ser, no puede estar presente. ¿Qué le pasaba al hombre de de las ratas? Seguía hablando del padre como si estuviera vivo. Que el padre tenía que estar muerto. Es el banquete totémico. ¿Sí? El padre castrador después tiene que pasar a ser padre muerto, padre simbólico. Aquel que me nomina, aquel que me lleva por la vida, y sí, pero ya está muerto. No puede estar vivo. ¿Ok? Seguirá estando vivo papá. El viejito ese que, ya es el abuelo de mi sobrino, por ejemplo, ¿no? Pero ese padre potente tiene que morirse. Pero cuando se siente que está todavía, eso hace que aparezca la angustia. Y con la angustia, ¿sí? O sea, yo soy una ¿Se persona presentifica que, ahí el padre? claro, o sea, alguna forma del padre. O sea, me muevo por soy una exitosa profesional,
joven, de 30 y pico, tengo galanes, disfruto, soy bonita, voy, vengo y toda la historia, ¿no? Y soy una diosa y no sé qué y no sé cuánto. Pero resulta ser que por algún motivo, o sea, soy deseante, estoy a nivel del deseo, soy deseante, porque tengo la profesión, porque tengo candidatos, porque lo que diablo sea, ¿sí? Soy buscada, admirada, querida, al menos yo me siento así, que estoy andando por la vida en esos términos, ¿sí? Estoy con todo eso, y entonces soy deseante, voy buscando y ahora voy a escribir un libro de poesías y no sé qué, y las clases de danza, qué sé yo. Imaginemos una profesional de 20 y pico, por así decirlo. Bueno, está al nivel del deseo, es deseante, es sujeto barrado, es deseante. Tiene eso, la falta la va buscándolo. Ahora bien, en un determinado momento se confronta con que en vez de elegirla a ella, eligieron a la compañera en una empresa, por ejemplo. Eso automáticamente, que para otra persona, bueno, otros podrán decir, bueno, será la próxima. Bueno, no estaba en condiciones todavía. No lo soporta, y automáticamente la remite a aquella situación traumática, la que se les ocurra. Que no fue la elegida, que fue la que falló en no sé qué, que lo que sea. Alguna situación traumática, por ejemplo, que el padre elegía, no sé, algo, se imagina cualquier cosa. ¿Qué, Pati, decir? Sí. Sí, o sea, por ejemplo, en la serie de vikingos que estoy viendo, hay un líder que pues es talentoso el hombre y va conquistando va conquistando, va logrando lo que va queriendo, ¿no? A través de muchas luchas y matan mucha gente, porque así son las luchas allí. Y tiene un hermano, y este hermano es muy fuerte, es mucho más fuerte que el líder, su hermano líder, pero siempre hablan del hermano líder, Ragnar se llama, y Rolo es el hermano que es muy fuerte, por él se ganan las batallas cuerpo a cuerpo, pero no hablan de Rolo. Y entonces en un momento de la serie, en 2 momentos de la serie, Rolo se enoja y traiciona a su hermano y lo quiere matar. Pues que no fue mirado. Sí, Caín y Abel, ¿no? De la Biblia. Hay uno que se mata haciendo cosas, nunca sé cuál es cuál, y que Dios elige al otro y no lo elige al primero, que no sé si Caín o Abel, lo que sea. Igual lo mata. ¿Sí? O sea, esa es la historia bíblica, pero digamos, imaginemos en este personaje, esta muchacha triunfadora que estábamos hablando, ella está en el nivel del deseo, sujeto deseante, va, hace esto, gana aquí y allá. Y en un determinado momento que se confronta con esta cuestión de que no es la elegida, ¿sí? Se conmociona todo. Y eso, porque le genera angustia. ¿Por qué le genera angustia? Porque ese pozo
que tenía que estar tapado, que tenía que estar lejos, que ni tenía que andar por ahí, se le presentifica la angustia y cae en el goce. Deseo, angustia y goce. Nosotros lo decimos al revés. Del goce a la angustia, al deseo. Hay un momento de quiebre que se te dé la angustia, que uno puede mirar para el goce o bien puede mirar para el deseo. Entonces, con el deseo uno se siente feliz porque tiene proyectos, porque va haciendo, porque va andando, ¿ok? Entonces, cuando aparece este otro todopoderoso que tiene que estar muerto y perdido, sea la madre omnipotente, sea la madre fálica, sea el padre omnipotente, el agente de la castración. Esos que tienen que estar perdidos, que tienen que estar ya muertos, como en Totem y Tabú, que tienen que haber devenido un padre simbólico que me va a guiar, pero están ahí, porque mira, no me eligieron a mí, eligieron a fulana. Mira, nominaron a este y a mí no. Entonces se cae en el goce del cuerpo. La Nana Fine, la niñera esta, se daba el atracón con el helado de chocolate. ¿Ok? ¿Por qué? Para tapar la falta. Pero lo que quiero que vean es eso, goce, angustia, deseo. Si uno anda por acá arriba en el deseo, sí, ahora voy a hacer esto, pero un día te vas a morir, sí, pero lo que falta para que me muera. ¿Sí? O sea, uno dice eso, ¿no? Ni lo piensa, ¿sí? La guerra, sí, está allá. Sí, sí. Pero que, no, sí, a mí no me va a pasar. Uno dice esas cosas, uno piensa esas cosas. Pero cuando uno se le presentifica ahí el fin, la muerte, el agujero que viene dado por el otro que tiene que estar muerto, el objeto A, el agujero, cuando se presentifica, entonces automáticamente me muevo al goce. Empieza el goce del cuerpo. Toda esa definición que ustedes me la dan perfecta cada vez que yo pregunto qué es el goce. Se siente no en el himno, se siente en la carne, es del orden del exceso y es sin palabras. Porque las palabras vienen en el nivel del deseo. Ahí es donde yo voy poniéndole nombre a las cosas y que ninguna llega a cubrir, ¿no? Entonces el goce es del orden de lo que no tiene palabras, no tiene nombre. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos cómo se presentifica, es como que me confronto con el pozo ese que les acababa de relatar en el campo, con la muerte, con el fin, con el todo no se puede, te vas a morir. Con todo eso, eso es el objeto A, es la falta. ¿Sí? Ahora bien, como todo tiene, por eso hablaba del trauma, que en algún lado es bueno el trauma, viéndolo con muy buenos ojos, porque la confrontación con ese objeto A, esto del trauma, el objeto A, ven que es un agujero, ven que es sobre esta superficie donde se conducía la electricidad o lo que ustedes quieran perfectamente bien. Ahora hay algo que hace que vaya para otro lado. Entonces, de lo que se trata, por ejemplo, yo no sé cómo fue. Hay
en una escuela de Buenos Aires una movilización de los padres porque un maestro, chiquitos de 3, 4 y 5, abusaba de los chicos y había 2 o 3 maestras que estaban, no sé si era maestro de música o qué diablo, qué sé yo. La cuestión es que se sumaron madres de chicos que ahora están en primer grado. Esto es noticia de ahora, de los días. Que hay toda una movilización en un respecto, qué sé yo. Ya sé, no se puede volver atrás el reloj. Tal vez es mentira que el hombre este abusaba de los chicos, qué sé yo, no sé. Yo simplemente comento la noticia. Pero ya, el solo hecho de que esos chiquitos, no sé si ahora, pero dentro de un tiempo, sepan que hubo todo un movimiento de los padres y que lucharon y que cerraron la escuela, que esto, que lo otro, se siente que no está solo frente al otro terrible. ¿Ok? Aparece la ley, aparece la policía, me refiero al poder de policía, ¿no? Ese que pone el límite que dice hasta acá. ¿Sí? Entonces eso ya es un elemento que entra en juego para ver qué camino voy a tomar yo a partir de esa situación traumática. ¿Ok? Entonces, eso es el trauma. Es jodido, pero es confrontarse, ¿sí? Confrontarse con el vacío, con la falta. Eso es. Y cuando no se tienen recursos como para eso, darle un recubrimiento, es cuando aparecen, emergen la superficie de diferentes formas, con enfermedades, con el goce en el cuerpo, goce, angustia, deseo. Entonces aparece. Por eso la fobia no es sin objeto. La fobia aparece en la figura del caballo, Juanito, que a veces podía ser el padre, a veces podía ser la madre, el otro todopoderoso, ese otro que es agente de la castración y que tiene que estar muerto. Entonces sí, lo genial esto del psicoanálisis es que uno vuelve a pasar por los mismos conceptos y le da una vuelta nueva de aquello que leyó, es hermoso. Entonces, ¿ya la hora? ¿No es la hora del sándwich? Sí. Nos vemos la próxima. Entonces, bueno, dejamos acá. Que ¿Okay? descanses, Pati. Que lo pasen lindo, Igualmente. Pati.